la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. Muy buenas tardes, les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo. Pues un saludo muy cordial a toda la red América Central, Sudamérica, Estados Unidos, ven allá gentes en Estados Unidos, Europa y los demás continentes. Pero bueno, se antoja ahora precisamente hablar de Europa porque pues están dando acontecimientos muy delicados con respecto al buen funcionamiento de la economía mundial. El primero, definitivamente después de 44 años, la Gran Bretaña pues votó salir de la Comunidad Económica Europea. Sobre todo lo que más les molestaba es la cuestión de migración, de los migrantes que venían de Siria, de Libia y los musulmanes del Medio Oriente. Y esto pues lo aprovecharon los populistas o de derecha, la ultraderecha británica, el tal Boris, que era alcalde de Londres, que anduvo al frente del movimiento, y finalmente los votantes decidieron que se iban de la Comunidad Económica Europea. Para esto, es decir, se acogen a un artículo 50 que se dio en Lisboa, el Tratado de Lisboa, donde cualquier miembro de la comunidad pues tiene que anunciar 1 o 2 años antes para ir, haciendo menos ruda la retirada, en este caso, de la Gran Bretaña. Los países que en este caso componen la Comunidad Económica Europea pues están molestos porque pues según esto la Gran Bretaña debe aportar 60.000 millones de euros dentro del presupuesto, como los aporta Francia, Alemania, en fin, para el buen funcionamiento de las cámaras de diputados, por ejemplo, de la eurozona, para los programas que tienen comunes en esta zona. Gran Bretaña parece que está reticente. Otro problema que hay pues es el de los muchachos, muchos británicos que trabajan en Europa y muchos europeos que trabajan en Londres, en la City, básicamente en el sector financiero, porque pues Londres es el principal sector financiero de Europa, y ahora con este cambio probablemente pues lo vayan a ocupar París y Frankfurt allá en Alemania. Pero pues no deja de impactar, ha bajado la libra esterlina, empieza a haber malestar dentro de los mismos británicos. La primer ministro de Escocia, que es parte de la Gran Bretaña, recordemos que hay 3 o 4 países que componen la Gran Bretaña, que es Irlanda del Norte, Gales, Escocia e Inglaterra, pues en el caso de Escocia hubo un referéndum para separarse de Inglaterra, de la Gran Bretaña, como lo está pretendiendo también los catalanes allá en España, y pues perdieron en este caso los escoceses por muy corto margen, pero ahora están solicitando nuevamente, con esta salida de Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea, los escoceses se sienten afectados porque dicen que ellos prefieren pertenecer a Europa como por el mercado que representa para sus exportaciones, sus whiskies. No es lo mismo venderle el whisky allá a Inglaterra, que son 30, 40 millones de habitantes, a vendérselo a Europa, que son 300. Y también la cuestión de la migración de los jóvenes, de las relaciones, es decir, hay relaciones bilaterales entre Escocia y la Comunidad Económica Europea muy fuertes, entre ellos por lo del petróleo, la industria petrolera que también está en Escocia, en fin. Y entonces están solicitando a la primer ministro May de que haya nuevamente elecciones para ver si se separan de Gran Bretaña y ellos seguir perteneciendo a la Comunidad Europea. Por lo pronto yo veo que están tranquilizados los aires de estos del populismo de derecha, que le llaman allá, o más bien la ultraderecha que agarró la bandera de los inmigrantes y de los problemas que conlleva el Tratado de Maastricht. El tener una moneda muy fuerte para algunos es un problema, por ejemplo para Grecia, Italia, Francia y, más bien no Francia, España y Portugal, los PICs que llamaban. Para ellos es un problema un euro tan caro porque pues sus exportaciones son más difíciles al tercer mundo y a otros países de los países más ricos del mundo, como Estados Unidos. Entonces, ha habido malestar también por la cuestión fiscal, donde con el Banco Central Europeo, donde Grecia pues esperaba más apoyo,
con la Bundesbank, porque Alemania siempre se ha opuesto al Quantity Easy y se ha opuesto al apoyo que dan la Comunidad Económica, la TRIA que le llaman, a Grecia. Claro, es un doble lenguaje de Alemania, porque por un lado le prestan a los griegos a tasas muy baratas, los endeudan terriblemente y luego le obligan a la Comunidad Económica Europea, al Fondo y al Banco Central Europeo a estarle cobrando a Grecia cuando ellos provocaron, los bancos alemanes y franceses, y alguno que otro italiano, pues el Pesci parece el banco que estaba quebrando en Italia, prestarle a Grecia a tasas muy baratas, a sabiendas que los griegos no iban a pagar. Y entonces, pues ahí se ha hecho una política anti-alemana de parte de Grecia, dirigida por Varoufakis y la gente de Tsipras, aunque Tsipras después pues traiciona el movimiento de Syriza, que es el movimiento de izquierda, pero pues hay conflictos internos en Grecia para ir viendo el derrotero de la cuestión de la Comunidad Económica Europea. Europa no tendrá calma hasta que no tengan que sea como los Estados Unidos o México, una sola república, donde hay que apoyar a los estados pobres, como sucede con el sur de Estados Unidos y nosotros acá con Oaxaca y Chiapas, donde les damos más presupuesto de lo que aportan, ¿verdad? Con el propósito de ir equilibrando internamente todas las variables económicas y sociales y políticas que componen esta república. Bueno, lo mismo puede ser en Europa, porque en Europa el problema es que el IVA en Grecia es diferente a Alemania, a veces les conviene más a las empresas registrarse en Alemania porque el IVA en Grecia es muy caro, o el impuesto sobre la renta. Entonces debe haber una homogeneidad fiscal europea, así como el Banco Central Europeo está bien, opera independientemente de todos los estados, pero tiene impedimentos el Banco Central Europeo de estar rescatando las quiebras de los bancos o las finanzas públicas de cualquiera de sus miembros. En este caso en Estados Unidos no pasa así, porque la Reserva Federal, como Banco de México, pues rescatan automáticamente en caso de una deuda de algún estado o algún problema fiscal que haya internamente. En Europa es difícil, de ahí que muchos dicen, bueno, hay que ir a la consolidación de Europa como una república. Pero por lo pronto los resultados en Holanda, donde el partido de ultraderecha sacó el 20% de los asientos de la Cámara de Diputados, tranquilizó en cierta manera a los demás estados colindantes, desde Bélgica, Francia, Alemania, pues ya piensan que hasta ahí llegó el populismo de Trump, de los independentistas británicos y claro, del loco que también tienen en Polonia. Pero parece ser que en Francia pues las cosas también se están poniendo al rojo vivo, en Italia con los 5 estrellas y la Liga del Norte, pero en el caso de Francia, pues si bien Marine Le Pen va a pasar en segundo lugar después del señor Macron, que es un joven que trabajó con Hollande, considerado como centrista, como candidato independiente, que es un enlace entre la derecha y la izquierda, y entonces pues se ve que los finalistas van a ser Marine Le Pen, desde 1972 está su partido nacionalista francés, lo creó su padre y luego ella lo retoma, pero no le va a ser suficiente, no va a tener los suficientes votos para poder llegar a la primer magistratura del Estado francés. Ella propone la separación de Francia de la Comunidad Económica Europea. Imagínense, Francia fue de los primeros 5 estados que firmaron la Unión Europea, juntamente con Holanda, con Luxemburgo, con Bélgica y con Italia, igualmente con Alemania, y sería un golpe terrible al corazón mismo de la Comunidad Económica Europea que la señora Le Pen ganase la elección, porque está prometiéndole al pueblo francés que va a citar un referéndum con el propósito de determinar si siguen o no dentro de la Comunidad Económica Europea, lo mismo que pasó en Inglaterra. Pero al ver las experiencias de Inglaterra y lo doloroso que va a ser para toda Europa y en especial para los británicos, pues como que ya la misma derecha o la izquierda de Francia se está alineando con el señor Macron, que ayer, por ejemplo, las encuestas le daban el 63% de los votos y un 38%, 30% a la señora Marine Le Pen. Es decir, que Francia pues permanece en la comunidad, se consolida con lo de Holanda y esperando los resultados también de que la primer ministra de Alemania, Angela Merkel, pues sea reelecta este año, no sé, parece que son
en junio, no sé, finales del año, la elección que se va a dar en Alemania. Por lo pronto, uno de los estados más importantes, no sé si es la Sajonia o Renania, pues la ganó precisamente el partido de Angela Merkel y bajaron terriblemente a los socialdemócratas alemanes. Pero finalmente ellos dos están unidos en una coalición así media extraña, en una alianza extraña entre la socialdemocracia alemana y el Partido Demócrata Cristiano de la señora Angela Merkel. Entonces, teniendo amarrado Holanda, teniendo amarrado Francia, teniendo amarrado esos tres estados, pues eso reconforta. Y claro, en España, pues Podemos no ha sabido dirigir en los movimientos de izquierda, también España se queda. El problemilla vendría, yo creo que no creo que sea tampoco trascendental, el fenómeno de Italia, donde está Pepe Grillo, que es un actor, actor allá de Italia, y la Liga de las Cinco Naciones, que también pues pretenden separar a Italia de la Comunidad Económica Europea. Yo creo que ahí va a ser difícil, es más fácil que salga Grecia por el problema de sus deudas, porque Grecia no resuelve sus deudas, no crece la economía griega. Cada día el fardo o el peso de la deuda es mayor y la economía griega ha tenido un descenso del 25% desde la crisis del 2007-2008 y esta crisis del endeudamiento griego, donde se endeudaron de más, subieron los salarios de más y provocó que Grecia no tuviese un comportamiento de ventaja comparativa ante los demás miembros de la comunidad y ante el mundo. Entonces, pues la economía griega está sufriendo. Por lo pronto también se dice que el ex primer ministro de Holanda, del Partido Socialista, Manuel Valls, dijo que votará por Emmanuel Macron. Bueno, esto pues ya se van acomodando las fichas, él lo conoce porque Macron también fue miembro del gabinete de Holanda, pero se separa realmente del Partido Socialista y actualmente no crean que le cae muy bien que diga de Valls, que es el ex primer ministro, el primer ministro, Manuel Valls, que lo apoya porque dice, pues me está quemando, porque se supone que yo voy como candidato independiente, ni de la izquierda ni de la derecha, como una tercera vía, tipo pregonada por Giddens allá en Inglaterra, y bueno, pues va a su tercera vía, pero él es comunitario. Y esto tiene tranquilos a las bolsas de valores, pues allá un poco en Europa, creyendo que pues en Francia sí va a poder ganar Macron y las cosas estarían tranquilas. Donde no están nada intranquilas las cosas, pues siguen en Estados Unidos. Ya lo habíamos comentado el lunes que el señor Trump y el señor Paul Ryan habían fracasado con los votos necesarios que necesitaban para echar abajo el Obamacare y meter el Trump Care o el Ryan Care. El problema del Obamacare, según ellos dicen los republicanos, y así es que es subsidiado por la clase media alta. Y segundo, es decir, se les cobra un impuesto complementario, o más bien una tarifa complementaria cuando compran un seguro. Y esa tarifa complementaria va al Obamacare para apoyar a los más pobres. Pero al mismo tiempo, no sé si son 130,000 o 200,000 millones de dólares, cuesta el estar apoyando al Obamacare por parte del Estado norteamericano, es decir, por las finanzas públicas norteamericanas. Ellos querían, los republicanos, evitar esto, pero se encontraron con los famosos ultras de allá del Partido Republicano, donde dijeron, oye, espérate, no solamente vamos a destruir el Obamacare, vamos a crear un sistema de salud privado, que es lo que quieren ellos, como aquí los seguros de gastos médicos, pero en donde saldrían 24 millones de norteamericanos, estarían sin la disponibilidad de un seguro. De ahí que los centristas del Partido Republicano, como los ultras, quejándose unos de un lado, que porque no iban a fondo con la reforma del Obamacare o con la destrucción, y el otro diciendo, bueno, pues espérense, porque si vamos a meter un sistema médico o de asistencia médica como el Obamacare, tenemos que sea viable. ¿Cuál fue el problema? Que ahora, con que no se autoriza la destrucción del Obamacare y que continúa, pues los fondos públicos se ven mermados en 200,000 millones o 300, no sé, por ahí debe andar la cantidad que cuesta el Obamacare en los Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos son 10 trillones el presupuesto de dólares, es un mundo de presupuesto, eso no representa nada.
Pero para las políticas de infraestructura que traía el señor Donald Trump, o para la creación del muro, pues se le van a poner las cosas muy coloraditas el día 29 de abril, cuando llegue el presupuesto a autorizarse por parte del Partido Republicano, que es el que tiene mayoría en la Cámara. El Partido Republicano siempre ha luchado con que no haya déficit, que baje la deuda de los Estados Unidos, que equivale al 100% de su presupuesto del Producto Interno Bruto, 9-10 trillones. Entonces, el Producto Interno Bruto son 9-10 trillones, no sé exactamente la cifra actualmente, y también la deuda más o menos anda por ese ritmo. El irse a un programa de infraestructura por parte del señor Trump para crear carreteras, puentes y lo que ustedes quieran, engrosaría la deuda pública de 9 a 10.5 o a 11 mil trillones de dólares. Y es un problema que no aceptan los republicanos. Con el problema del Obamacare, esos 200 mil millones, pues se ve más limitado que el Congreso le autorice los presupuestos a Trump, mismo para hacer el famoso muro con la frontera con México. ¿Por qué? Porque pues si el muro va a costar, vamos a decir, 25 mil millones de dólares, Trump les pide para este año 3 mil o 4 mil, o lo que sea, los 12 mil millones, perdón, que debe de costar el muro, y muy probablemente los republicanos dicen, pues no pudimos con lo del Obamacare, no hay dinero y no te lo puedo autorizar. Lo mismo pasa con su proyecto de infraestructura. Y dicen, bueno, ¿cómo quieres hacer un proyecto de infraestructura endeudando aún más al pueblo norteamericano cuando una de las banderas más importantes de los republicanos ha sido el no deuda? Es decir, llegar a los equilibrios financieros internos donde los gastos sean igual que los ingresos. Pero este programa que trae Trump de 400, 500 mil millones por año equivaldría pues a 1.6 trillones. Entonces dicen ellos, esto lo único que va a provocar es más deuda. Y la discusión se va a dar el día 29 de abril en lo del presupuesto. Obviamente que los demócratas van a estar en contra de Trump, pero ya el problema está en que traen muchos diputados, como 30 diputados de los ultras, de allá de los republicanos, y trae otro tanto de centristas republicanos que no están de acuerdo con las políticas de Donald Trump. Entonces, como dice Krugman, si sigue así Donald Trump, lo más probable es que no termine su presidencia de la República, porque ya hay una división tremenda dentro del mismo Estado norteamericano. Por lo pronto, Trump le acaba de partir su madre, porque así es la única expresión que me queda, a todas las políticas ecologistas que había impulsado, los acuerdos de París, el señor Obama, que son de las cosas buenas que tuvo Obama, que bueno, estaba preocupado por el calentamiento global y generó un presupuesto pues, para ciertos organismos de derechos humanos, para apoyo a las mujeres, para protección del medio ambiente, y ahora Trump va y de un golpe los quiere borrar para tener presupuesto para poderle bajar impuestos a los más ricos de los Estados Unidos. Es decir, él decía, yo ahorro dinero con el Obamacare, ahorro dinero con las políticas ecológicas y sociales que implementó Obama, y ya no les doy ningún apoyo a la gente pobre o a las mujeres, entonces con ese dinero yo puedo empezar mis obras de infraestructura, pero nanay, todo se le ha venido en contra, y ahora pues el día 29 de abril se va a definir si realmente Trump traía o la simpatía y el peso dentro de los diputados republicanos allá en los Estados Unidos. Por lo pronto también está en duda la baja de la tasa del VAT famoso, que es la tasa de impuestos que quieren imponer a los agricultores, a los productos provenientes de México y de China, por ejemplo. El problema es que ese impuesto lo tiene que pagar el pueblo norteamericano, obviamente, y esto pues impediría un poco las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio. Recuerden ustedes que Estados Unidos nos exporta más de 13 millones de toneladas de granos. Yo creo que más, 20 millones de toneladas de granos. Si México se saliera de la Comunidad Económica, del Tratado de Libre Comercio, las tarifas arancelarias que podrían impactar en los productos gringos que vienen hacia México, como el maíz, el trigo, el arroz, la soya, la leche, la carne, pues podrían aumentar más de un 120%. Es decir, para los mexicanos sería imposible
o ya no rentable estarle comprando el maíz a los Estados Unidos por las tarifas arancelarias que muy probablemente meta México a los productos norteamericanos. Por otro lado, México obtendría esos productos del Brasil, la soya, de Argentina el maíz, de trigo puede ser Rusia o mismo Argentina, la cebada, la avena, los granos que se necesitan, podrían venir de otros continentes y resolver el problema de abastecimiento al interior de México. Pero para los agricultores norteamericanos que están con los pelos de punta, dicen, nosotros vamos a luchar hasta la muerte para que no se suspenda el Tratado de Libre Comercio y que México deje de comprarnos. Porque si México deja de comprarnos, que es el primer país importador de granos de Norteamérica, nos va a destruir toda la industria agroindustrial, toda la agroindustria norteamericana, incluyendo el negocio de la leche, incluyendo el negocio de la carne. Pues importamos 2.000 millones de carne. Un mundo, 13.000 millones de granos. Y esto pues son los beneficiarios, los republicanos que viven en el centro de Estados Unidos y que todos votaron por Trump. Increíble. Todos los senadores y diputados, que son desde las Dakotas hasta Texas, como lo he dicho allá, aquí, pues se van a oponer a que rompamos el Tratado de Libre Comercio, porque sería un desastre para ellos, para Iowa, para Nebraska, para Kansas, para Texas, sería un desastre que México dejara de comprarles productos agrícolas. En el caso del petróleo, igualmente México puede traer gasolina de Venezuela, o puede traer gasolina de Colombia, de Arabia Saudita, de donde sea. Y entonces empezaría un conflicto comercial en el cual todos salimos perdiendo. De ahí que, como dijo Krugman, veo más razonable una tercera guerra mundial a que Estados Unidos suspenda el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y México y con ellos. Entonces, pues como les digo, ahí está el mundo muy volátil, están todos a la expectativa, pero mientras tanto, pues las bolsas de valores con lo del Obamacare, que no van a recortar los gastos de este programa y la imposibilidad de entrar, vamos a decir, a una política de baja de impuestos que se van a oponer los centristas republicanos, pues las bolsas de valores, el estándar, el Dow Jones, pues va bajando el 0.21, aunque el estándar va subiendo ahorita el 0.17. Pero déjenme ver el FTSE subiendo 0.43 y las demás bolsas, déjenme ver Américas. El Nasdaq también subiendo al 0.37, pero el Dow, que es el más importante, bajando. El México, la bolsa mexicana bajando el 0.31, ¿verdad? Y el Bovespa de Brasil subiendo. Es decir, ahí se mantienen viendo qué va a pasar con las decisiones del señor Trump con respecto a la política fiscal que está por darse. A lo mejor él va a proponer que se bajen los impuestos, pero los republicanos le van a decir, ¿y de dónde vas a sacar la lana? Si vas a recortar el impuesto a los ricos o a las compañías del 35 al 20% y a las compañías quitando el impuesto a los flujos, pues, ¿y esa lana cómo la vamos a recuperar? Dicen ellos, revalorizándose el dólar, ¿y qué tal si no se revaloriza? Entonces, pues, las cosas no están tan fácil porque la otro lado es que al autorizar Trump el Keystone, que es el oleoducto que viene desde Alberta, Canadá, que son las arenas petrolíferas que saca Canadá, donde están los trailers más grandes del mundo, de la Caterpillar, la arena la comprimen y de ahí sacan, o le meten agua y de ahí sacan petróleo. Pues sucede que con el Keystone, la construcción del oleoducto, el petróleo puede tener un costo de $20-30. Entonces, con esos costos, pues pueden estar en competitividad con los árabes, pero el que se verá destruido, obviamente, es el West Texas, que hoy día está subiendo a 1.02, el Brent subió el 0.97 y la mezcla mexicana también como 1%, es decir, 40 centavos a $41 el barril. La gasolina está subiendo el 3.43, por eso las gasolineras ahora nos dicen, bueno, había bajado un 8% la gasolina y el dólar, y solamente nos dan como premio 1 centavo de baja de nuestra gasolina, pero ahora está subiendo la gasolina al 3.43 o el 2.10%,
¿verdad? Y en general el 2% están subiendo todos los derivados del petróleo, y esto está provocando que también lo más probable nosotros, pues lo que haya es que no aumente ni disminuya el precio de la gasolina en México. El oro, por lo pronto, al subir las bolsas, al subir los petróleos, baja al punto 23, el punto 23% a 1.255 la onza. La plata también baja el punto 07 a $18.24 la onza. Y el cobre, que es muy codiciado en la cuestión industrial, pues bajando el 11%. En lo que concierne a la agricultura, jóvenes, el maíz sube también el punto 21, así como el trigo el punto 24, y el ganado en pie sube el punto 22 a 1.18. Ahora bien, es decir, hay volatilidad en el mercado internacional hasta todo el mes de abril, hasta saber qué va a pasar con el presupuesto de Trump, qué va a pasar con su proyecto de infraestructura y qué va a pasar con su proyecto de baja de impuestos. Va a estar la especulación ahí. Si bajan los impuestos sobre la renta, lo más seguro es que México también los tenga que bajar, porque muchas compañías transportistas, por ejemplo, que llevan productos de México a Estados Unidos y que tienen su sede en Saltillo, pues muy fácil la pueden cambiar a Laredo, Texas, para aprovechar la baja del impuesto sobre la renta. Y finalmente el comentario de hoy es que la economía mexicana, se había dicho por parte de Morgan, de Stanley, de las calificadoras, de los propios bancos aquí en México, como Banco de Bilbao, Citibank, pues que la economía mexicana iba a crecer al 1.5. Sucede que en el mes de enero y febrero la actividad económica, sorprendiendo a todos, subió al 2.5. ¿Cuál es la razón? Y aquí hay que explicarla también. Al darse un deslizamiento o a una devaluación tan fuerte del peso con respecto al dólar, pues dejamos de importar productos. Y entonces la balanza comercial de traer un déficit de 13,000 millones de dólares, fíjense, de 13,000 millones de dólares, tuvimos un superávit de 1.6, es decir, de 1.600 millones de dólares. Esto implica que entran más dólares que los que salen. De ahí que se revaloriza el peso, no solamente por los inversionistas extranjeros, no, se revaloriza porque lo que exportamos es mayor que lo que importamos. Es decir, cuando importamos más de lo que exportamos necesitamos dólares, como deuda, si se quiere. Y hay una demanda de dólares y automáticamente el valor del dólar sube. Cuando se exporta más y se importa menos, pasa lo contrario. Por eso hubo una revalorización ahí del peso mexicano. Y me recuerda mucho a la maestra Joan Robinson de la Universidad de Cambridge, que decía que cuando un país devalúa, al primero que afecta es a su vecino. En este caso, como se devaluó mucho el peso mexicano a 22 dólares por dólar, el principal afectado son los Estados Unidos. Dejamos de ir a Laredo, dejamos de ir a la frontera, de consumir productos norteamericanos, y al revés, los productos mexicanos comienzan a ser muy baratos, el turismo mexicano comienza a ser muy barato. La gente en Estados Unidos y Canadá dicen, oye, pues ya me vale 20% más irme a un hotel bueno en México, en Cancún, o en Los Cabos, en Acapulco, donde ustedes quieran, o comprar productos mexicanos que salen 20% más baratos. Y ahí veíamos hileras de carros que venían de Ciudad Juárez, venían del Paso, Texas, de San Diego a comprar a Tijuana, o del Paso venir a comprar a Ciudad Juárez, o de Iglepaz a Piedras Negras, o a Del Río aquí en Ciudad Acuña, y Brownsville o McAllen. Pues la gente de McAllen está comprando grandes cantidades de mercancía mexicana a las tiendas de autoservicio mexicanas, y eso implica una exportación, una cantidad de dólares que tienes ahí. Entonces, obviamente con la gran devaluación, pues mucha gente deja de ir a la frontera, deja de gastar. Se calcula que el mercado interfronterizo pues equivale a 3,000 millones de dólares. Entonces, pues al no ir los mexicanos y al venir los norteamericanos, pues se refuerza el peso mexicano. Y esa es la razón fundamental. Y la otra, que después de la derrota de Obama y de los desmadres que está creando, las estupideces con sus Twitter y hociconeadas, pues la gente comienza a perderle el respeto a Obama y creerle más a gentes como Krugman y otros, la senadora de California, donde el objetivo de ella es que Trump se vaya de la presidencia de la República. Quiere demostrar que tuvo relaciones con Putin y que Putin lo ayudó a ser presidente de la República.
Y esto sería una gran vergüenza para los Estados Unidos, a tal punto que hoy el yerno de Trump está declarando ante la Cámara de Senadores o Diputados para ver realmente qué pasó durante el proceso electoral, si el señor Putin le ayudó a Trump, o los rusos, o el sistema de inteligencia ruso, o el hackeo ruso. Pues acuérdense que ellos parece que tienen Snowden allá, entonces pues obviamente pueden influir en los resultados, y más bien el odio que le tenía Putin a Hillary Clinton y a Obama, pues hace que actúe a favor de Trump, pero eso el pueblo norteamericano nunca se lo va a perdonar. De ahí que son las principales noticias de hoy, jóvenes. Pásenla muy bien, nos vemos el viernes a la 1:30 de la tarde. Escasos son las 2:06 de la tarde. Pues no hay pocas noticias realmente a nivel mundial fuera lo del Brexit y lo de Francia, pero por lo pronto se anuncian 2 refinerías, fíjense, una en Houston y una en Stockton para refinar petróleo para México. Mientras los idiotas del gobierno mexicano siguen importando gasolinas del 60%, no hay ningún proyecto de México para crear por lo menos 1 o 2 refinerías como lo trae Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, jóvenes, los invitamos hoy a las 6 de la tarde en la Universidad Autónoma del Noreste. A las 6 de la tarde viene Andrés Manuel López Obrador a exponer su libro que se llama La Salida 2018, ¿verdad? La crisis y la salida del 2018, pues él cree que va a ser presidente de la República y está haciendo una serie de propuestas sociales, políticas y económicas, anticorrupción sobre todo, para ahora que se tome el poder por parte de la socialdemocracia mexicana. No hablo de izquierda, hablo centrismo, centro-izquierda de la social de México, para ver qué es lo que se va a hacer a la toma del poder y qué se va a hacer con el modelo neoliberal o neoclásico que ha fracasado durante los últimos 30 años y que ha provocado 60 millones de mexicanos en pobreza, 10, 15 millones en extrema pobreza, y una economía que no ha crecido y capaz de absorber la mano de obra de los jóvenes, y que muchos de ellos se han ido a los Estados Unidos o bien han engrosado las filas del narcotráfico. Esa es nuestra realidad. Por lo tanto, hay que ir a escuchar a Andrés Manuel López Obrador hoy a las 6 de la tarde en la Universidad Autónoma, en el campus de la Universidad Autónoma del Noreste de aquí de Saltillo. Gracias por su presencia y nos vemos el próximo viernes. Todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.